Hoy te quiero contar cómo fue el primer día en el que empecé a trabajar en una prisión. Podríamos decir que esta es la segunda parte o la continuación del video anterior en el que te platico de manera general las cosas que se viven en el día a día dentro de la prisión, visto desde mi perspectiva, trabajando bajo el Departamento de la Salud Mental y a través de las cosas que me han platicado otros reclusos. Pero antes que nada, quiero que recuerdes que esto no se trata de juzgar y que voy a tratar de ser lo más cuidadosa posible con las palabras que utilizo, porque sé que puede darse a malinterpretar ciertas cosas que pueda yo utilizar para describir cómo fue este día. En primer lugar, a la parte a la que yo ingresé a trabajar fue a la sección de psiquiatría. En esta prisión hay una sección específica para aquellos reclusos que puedan tener alguna enfermedad, algún trastorno y que tienen que ser atendidos por psiquiatría y también observados de manera muy cercana por el equipo de salud mental, que incluyen los terapeutas, los counselors que le llaman aquí, las personas que observan 24/7 los comportamientos, etcétera, etcétera. Y fue precisamente el trabajo al que ingresé. Observábamos todos los comportamientos de las personas que se encontraban ahí. Para transportarte a este lugar, puedo decirte que era una gran habitación en el que se encontraban varias puertas y en cada puerta se encontraba, dependiendo del caso, 1, 2 o hasta 3 reclusos. Estas puertas por lo general tienen un pequeño rectángulo de cristal en el que puedes ver a través de ellas. Se podría decir que habían como de 10 a 12 celdas, no recuerdo muy bien porque ahora me encuentro en otra sección, pero solo 2 de estas celdas, las que se encontraban en la parte céntrica de la habitación, poseían 2 ventanales grandes. Estas celdas servían para poder observar de manera más clara, efectivamente, todo lo que esté sucediendo al otro lado, ya que aquí iban los reclusos que por lo general habían amenazado con herirse ellos mismos o herir a alguien más, que se habían portado de manera más agresiva y por lo tanto requerían una mayor vigilancia. Cuando estas personas entraban a estas 2 celdas, por lo general se les quitaba la ropa del uniforme de los reclusos y se le ponía un tipo de cobertores cuyo objetivo era precisamente que sea muy difícil poder quizás rasgar el material o utilizarlo para cualquier cosa que pueda dañarlos o dañar algo dentro de la prisión. Recuerdo el otro día que había visto un video sobre un youtuber muy conocido en Argentina, al que le sigo y que habla de cosas de espectáculo y farándula. Hablaba sobre el caso en el que una persona intentó invadir el territorio de Jennifer Aniston. Entre las cosas que él contaba de la historia, ya no me acuerdo muy bien, él hablaba sobre cómo este personaje acudió a corte sin ropa, solo con una manta azul. Esto es un ejemplo de cómo todo en las prisiones, en estos sistemas de correccionales, tiene su razón de ser, porque se necesita seguridad tanto para el mismo recluso como para las personas que lo rodean, los oficiales, las personas que trabajan con ellos. Todo esto me habían dicho en la entrevista. Me advirtieron que posiblemente hayan personas que se saquen estas vestimentas que se les dan y podían estar ahí a la vista de todos como Dios los trajo al mundo, que era algo muy común, específicamente dentro de esa sección. El día que yo entré ahí, escoltada por una persona del Departamento de Salud Mental y un oficial que me estaban mostrando, sabían que yo era nueva en esta parte de la prisión, y lo que siguió a continuación puedo decir que fue muy parecido a lo que se ven en las películas. El momento en el que entré, empecé a identificar todas las puertas, las celdas, pude ver que habían algunos reclusos parados en la puerta, observando quién entraba, quién salía, a través del cristal que tenían. En una de las celdas se encontraba un hombre que al verme entrar empezó a abrir los ojos muy ampliamente y a mover su cabeza así. Pudiera yo personificar ese momento, pero es algo que no pretendo tampoco burlarme o hacer un gran escándalo de eso, porque sé que esas personas están atravesando situaciones difíciles. Sin embargo, todo esto estaba sucediendo en cuestión de segundos. Primero vi al uno, luego vi al otro, por allá alguien empezó a gritar y escuchaba el murmullo de alguien que hablaba dentro de su celda,
pero me di cuenta después que se encontraba solo. Una de mis compañeras empezó a mostrarme lo que se tiene que hacer en el trabajo, los documentos, las hojas de reporte, etcétera, etcétera, cuando de repente alguien empieza a gritar. Me reviro y era un hombre de edad avanzada, podría decir que ya estaba en sus 70s, ya era de la tercera edad. Era una mezcla de risas y gritos, de palabras que no lograba entender, sobre todo porque el inglés es mi segundo idioma y había muchas palabras que no lograba identificar, sea porque sea un lenguaje coloquial, informal o callejero. Cuando reviro a ver esta celda, veo que hay agua saliendo por la rendija que se queda debajo de la puerta, el espacio que hay entre la puerta y el suelo, y un oficial acercándose a decirle que pare lo que estaba haciendo. El recluso adentro no hacía caso, él seguía en su onda, en sus gritos, y al parecer había estado abriendo la llave de agua que tenía dentro de su celda para que empiece todo a llenarse de agua y era eso lo que empezaba a salir por la celda. Hasta yo darme cuenta, lo único que escuché fue mi nombre, que me llamaron corriendo a que salga de donde yo estaba porque estaba muy cerca de la puerta. No sabía yo bien lo que estaba pasando, solo sabía que si alguien me llamaba y me decía, ven acá, yo tenía que correr aunque no sepa lo que esté sucediendo. Para eso, dentro de este gran departamento, hay una parte céntrica que está justo enfrente de las celdas en las que puedes ver todo lo que sucede. Es ahí a donde me hicieron entrar, el lugar más seguro si es que yo no había avanzado a salir del área de psiquiatría. Entonces, cuando entro, tuve la oportunidad de ver lo que sucedía. Tras varios intentos en el que el oficial trataba primero en un tono normal, luego alzando la voz y terminaron en gritos porque el otro no escuchaba, no quería escucharme, es que no escuchaba, no, él estaba perdido en su realidad. El oficial tiene que abrir la puerta en compañía de otros y parar la situación. Pero cuando hay un riesgo de que ellos salgan lastimados porque el recluso adentro está fuera de control, entonces ocupan ciertas tácticas que son diferentes. En este caso, a través de botellas como atomizadores, los oficiales rocian al recluso para poder tener control de él, ganar nuevamente las riendas del asunto y poder parar la situación. Una vez que rocían el gas pimienta, pueden esposar al recluso y dependiendo de lo que esté pasando dentro de la celda, que es algo que ya no logro ver, porque todo un equipo de oficiales de otras partes de la institución llegan con cascos, llegan con escudos, porque se llama a un código en el que ellos entienden que los oficiales dentro del área de psiquiatría necesitan apoyo. Lo que procedieron a hacer fue el esposar al recluso y tumbarlo al suelo. Has de comprender que aquello que se hace en ese momento bajo el ente de las obligaciones de un oficial de correccional es absolutamente necesario. Recuperar el control por seguridad de todos en ese lugar, de ellos, de nosotros que somos civiles, incluso de lo mismo recluso para que no llegue a lastimarse. Lo que yo te puedo contar bajo mi perspectiva es que para mí en ese momento todo era nuevo. Y en mi primer día sucedió algo que por lo general no sucede todos los días, que luego otros compañeros de trabajo me supieron comentar que los 2 primeros días en los que yo entré a trabajar fueron como un entrenamiento intensivo, coincidencial, en el que pude ver todo lo que ocurría y a todo lo que me podía enfrentar en este trabajo. Y es que, claro, ante mis ojos fue ver a alguien de la tercera edad ser tumbado al suelo por varios hombres que tenían cascos, que tenían escudos, que estaban con el gas pimienta, que incluso graban estas situaciones. Hay uno que se dedica específicamente a grabar lo que está ocurriendo para evitar en el futuro cualquier malentendido y que todo quede registrado. Es verdad que para una persona que quizás no tenga cierta preparación emocional, regulación emocional, un cierto crecimiento personal, esto pudiera haber sido impactante y quizás un determinante para la persona decidir quedarse o irse de ese lugar. Afortunadamente yo venía de un trabajo bastante profundo dentro de mi vida, de mi crecimiento personal, en el que pude identificar muchas fortalezas y también puntos ciegos de mi parte que me ayudaron a estar preparada para este trabajo, incluso cuando aún no sabía que me iba a tocar entrar ahí. Lo que veo a continuación es que levantan al hombre llevándolo al baño porque después de eso se le baña el recluso, una vez que se calmó, por supuesto,
para poder sacar toda la pimienta que esté en su cuerpo y poder darle nueva ropa. Lo que recuerdo de ese momento fue cómo se levanta el hombre del suelo riendo. Él seguía riendo como si él estuviera aún en otro mundo, pero ya escuchando al mismo tiempo lo que los oficiales le decían. No había estornudado ni tosido ni una sola vez, a diferencia de varios de los oficiales que, aunque están acostumbrados, a veces es tanto el gas pimienta que no evitas toser una o dos veces. Incluso llegaba un poco hacia la burbuja en la que yo estaba y podía sentir el picor que sientes aquí en la garganta cuando enfrentas estas situaciones con gas pimienta. El recluso en cuestión no. Él no tosió ni estornudó ni una vez, sin ignorar, por supuesto, el estilo de vida que lleva, aparte del abuso de sustancias, quizás donde vivía, a qué tipo de cosas se enfrenta al día a día para que su organismo eso no le haya significado en lo más mínimo una molestia. Es muy fácil pensar de quizás yo hubiera podido hablar con tal persona primero antes de que esto suceda, quizás yo hubiera calmado, era de esperar que pase su momento, su brote psicótico, tantas cosas que sí, que es verdad y no las puedo refutar en ese sentido, pero como lo expliqué anteriormente, hay momentos en los que si tú dentro de la prisión significas un riesgo mayor para alguien más, lo primero que van a ver es por la seguridad de todos. Quizás el agua como si no significaba nada, pero el hecho de que el recluso deje de escuchar las órdenes, de que deje de tirar agua, de que empiece a gritar, de que empiece a golpear la puerta duro, insultar agresivamente, es algo que ya los oficiales empiezan a tomar cartas en el asunto. Después de eso, el recluso salió bañado, cambiado, regresó a su celda, la cual también tiene que ser previamente limpiada por los reclusos trabajadores para que no haya tanto exceso de pimienta. Incluso afuera de la celda donde nosotros pasamos, observamos celda por celda, también tenía que limpiarse y es algo que se hace en estas circunstancias para la tranquilidad de todos. No pasarían ni 15 o 20 minutos cuando algo similar volvió a pasar. Esta vez era con un recluso más joven, pero también mucho más agresivo. Empezó a golpear la puerta. Ahora, estas puertas son de un material muy resistente. Son como metálicas y no sé qué más tenga, pero son muy fuertes. El que alguien empiece a golpear, a patear, provoca un estruendo que se hace sentir a varios metros, incluso fuera del área de psiquiatría. Que no te pase desprevenido de que te estás acercando a una de las puertas para ver cómo está el recluso adentro y de repente empiece a golpear porque sin duda sales saltando de ahí. Después de eso te mentiría si te dijera que tengo muy claro todo lo que sucedió después. Esos son los dos eventos más fuertes que tengo en mente, pero sí también mi mente los mezcla con lo que sucedió al día siguiente, porque como te dije, sucedieron cosas en los 2 primeros días. Otra de las cosas que recuerdo, y quizás fue en uno de estos 2 días, es el llegar y escuchar de nuevo gritos. Cuando tú escuchas desde antes de entrar al área de psiquiatría que hay gritos, sabes que algo está pasando, obviamente, y dependiendo de si es tan fuerte o no la situación, te dejan entrar. Pero este recluso estaba en el área de los ventanales grandes. Se podía ver todo lo que hacía sin necesidad de acercarte a la celda. No recuerdo cuál fue su problema, pero lo que sí recuerdo es que a manera de irreverencia, de reclamo, este hombre se había retirado toda su ropa y se había parado en la taza del baño que estaba cerca del ventanal para poder exponerse ante todos, abriendo las manos, abriendo sus piernas lo más que podía dentro de la taza del baño para hacer espectáculo, para que todos vean todo de él. Una de las razones por las que actúan así también es porque llegan recién de afuera y suelen traer en su cuerpo sustancias que les contribuyen a este tipo de comportamientos. Tú ya te das cuenta cuando entras a un lugar que algo así está pasando, no es que precisamente te quedes para observar cada detalle y es lo que muchos de nosotros hacíamos, lo que todos hacíamos porque no nos interesaba ver nada más. Pero sí es un momento en el que si estás desprevenido y pasas por ahí, la persona simplemente ese rato se retira su cobertor azul, entonces te puedes encontrar con esas sorpresas.
Este hombre gritaba específicamente "Call 911" y lo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ese tipo de cosas son las que a todos nos provocaban el cansancio mental tan grande porque ellos no se cansaban de decirlo. En este caso, este hombre no se cansaba de desvestirse, de mostrarse en el cristal y de gritar la misma frase por horas. Son cosas que simplemente no se pueden evitar, estar golpeando, estar gritándonos, insultándonos. Lo único que puedes hacer es decirle, por favor, vístete, y si quieren te hacen caso, si no, no. Este caso era alguien que disfrutaba mucho insultando al que pasaba por ahí. Te puedo decir que he escuchado toda clase de insultos y no he sido la única. Nos ha pasado, creo, a todos. Si trabajas en una prisión, posiblemente eh, sea algo que también recibas en el día a día. Además, está de decir que tú vas preparado al lugar al que vas. En este caso, nosotros sabemos al lugar al que estamos yendo. Es algo que con el tiempo ganas resistencia, por decirlo así, o ganas inmunidad, no te afectan. Tienes ese chip integrado en tu mente y muy claro de que te pueden decir un millón de cosas, pero no te conocen, no saben nada de ti, de tu vida, y obviamente no es nada personal. Son personas bajo situaciones, circunstancias muy difíciles. Hay muchos casos más que han sucedido en el día a día, hay cosas que se pueden contar en un minuto, hay cosas que aunque sean fáciles o rápidas de cortar, son impactantes, hay algunas cosas incluso desagradables de contar, que no, ni siquiera sé si pueda contarlas acá, y una que otra que en cambio ha sido muy fuerte, que se ha tratado sobre la vida de alguien, por las diferentes enfermedades o situaciones que atraviesan. Nuevamente, como te lo dije en el otro video, no estoy aquí para invitarte a juzgar ni para juzgar ninguna situación, sino para que tengas un poquito más de conciencia sobre las cosas que pasan adentro. Hay personas que están ahí por cargos menores, que no han hecho cosas realmente graves. Todo esto te cuento con la intención de que puedas tener un vistazo a lo que ocurre más allá de tu entorno, de tu día a día, a lo que pasa afuera, en las calles, a la falta de atención en salud mental, empezando por nuestras familias. Hay casos en prisión que podían haberse evitado, personas que no necesitaban llegar allá, pero por este abandono a la sociedad, a estos temas tan importantes, suceden. Lo primero es tomar conciencia, lo primero es conocer lo que está sucediendo para luego saber qué se puede hacer. Espero que este video haya contribuido en ese despertar sobre lo que sucede a tu alrededor, y también no olvides de suscribirte. Este es un canal nuevo y el que te suscribas, el que des likes, el que comentes contribuye muchísimo para que todo esto se pueda expandir a más personas.